Hola, buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Nahuel Melo, soy estudiante de composición con medios electroacústicos, estoy terminando la carrera de composición, estoy en situación de tesis y este es mi trabajo práctico sobre el estado del arte. A este trabajo decidí llamarlo la liminalidad o los umbrales en la música espectral, porque esta investigación que empezó como investigando sobre la pieza Seps Papillons para cello solo de Calla Sariajo, me abrió un campo de estudio, muchas bifurcaciones, y en esta investigación encontré este mundo que es sobre lo liminal o los límites y los umbrales más difusos dentro de la música espectral. Em, Desde sus inicios, esta música, la espectral, se ha caracterizado por el poder hipnótico de la lentitud y por una obsesión virtual por la continuidad, los umbrales, la transitoriedad y las formas dinámicas. Esto dice Gerard Grisey en su artículo Did You Say Spectral. Cito mucho a Grisey y cito a gente que cita mucho a Grisey en este trabajo, porque justamente por la escritura liminal y los lugares de fronteras. A los músicos espectrales les interesa que sus obras tengan una perspectiva que vuelve al sonido mismo, a los parámetros acústicos. Apoyados en la tecnología, analizaban el espectro sonoro de los instrumentos, analizaban sus armónicos y también podían transformar esto con resíntesis. ah, y resintetizar. Bueno, en esta exploración buscaban habitar espacios intermedios y transitorios entre los parámetros musicales, la interpolación y la transformación en el tiempo como un devenir que se va difuminando en esta ambigüedad. Y esto es algo que va a volver. Eh, el concepto de lanzar parámetros musicales anteriormente pensados separadamente es fundamental para el pensamiento espectral, en contraposición a pensar los parámetros aisladamente, como en las composiciones de posguerra, especialmente al serialismo, que divorciaba los parámetros, cada uno como sistemáticamente divorciado entre sí, y tratados individualmente. Los espectralistas buscaban enlazar y unir, y llevaban adelante una estética que exploraba las muchas posibilidades del vacío entre estos elementos musicales. Estoy citando a James Donaldson en su artículo Melody on the Threshold in Spectral Music. Eh, James Donaldson en este artículo de Melody on the Threshold habla de el rol de la melodía en el repertorio espectral. Y hay una línea de tiempo y un avance histórico que en un principio, en los orígenes del espectralismo, tanto Gerard Grisey y Tristan Murel, compositores espectralistas de una generación del IRCAM, ah, estaban como más reacios a volver a formas del pasado o cosas que consideraban vetustas, como reinvenciones melódicas. Pero con el tiempo y en otros artículos como el artículo Did You Say Spectral que cité más arriba, como ve con mejores ojos, se empieza a pensar la melodía desde una perspectiva espectral y James Donaldson busca hacer un análisis de esto. Habla también mucho, una investigación profunda, teórica de qué significa una melodía, pero yo no me meto en eso, en este trabajo. Y para hacer una bajada a tierra de todo esto, cito ejemplos de un artículo llamado La identidad del sonido, apuntes cruzados entre Jonathan Harvey y Gerard Grisey, de Maki Solomos, eh, también del IRCAM. Estoy leyendo una traducción de Pablo Zeta. Eh, por ejemplo, un ejemplo de esto es una obra de Jonathan Harvey que se llama Mortuos Plango, Vivos Bobo, que es para sonidos concretos tratados por computadora. Es los elementos generadores de esta obra son una campana tenor de una iglesia y la voz de un cantante que es el hijo de Harvey. Ah, Estas dos fuentes son transformadas por computadora y en la composición final son asociadas a sonidos sintéticos producidos por algún modelo que viene de este análisis espectral. Nosotros escuchamos el espectro de la campana, pero cada parcial, cada armónico es en realidad la voz del cantante. Y entonces estos timbres se van difuminando entre sí y entrando. Escuchamos la campana, pero los armónicos son la voz de los cantantes. Hay una ambigüedad acá.
En este artículo de Donaldson cita mucho a un artículo de Grisey llamado La música, el devenir de los sonidos. Y, y basa su artículo en estos en conceptos que introduce Grisey, que son estos, lo diferencial, lo liminal y lo transitorio. Eh, Grisey trae esto en un artículo este artículo del devenir del sonido es de del 78, me parece. Lo diferencial es relacionar parámetros pero manteniendo una separación, porque la diferencia o ausencia de diferencia clasifica toda percepción, según Grisey. Esto de Grisey 2008 es una recopilación de todos los artículos de Grisey. Este libro yo no encontré. Um, Encontré otros artículos que están dentro de esta recopilación, pero todavía no pude piratear esto. Aún, en breve. Lo liminal. Lo liminal es un concepto complementario que se refiere a la elisión de dos elementos. Se genera una elipsis entre estos elementos. Contrasta con lo diferencial, que lo diferencial presupone que cada parámetro es entendido independientemente, pero lo liminal puede entenderse, cada parámetro puedes entender como cualquier otro, porque al ser liminal, bueno, el sonido es un increíble tejido de correlaciones atadas, inducciones e interacciones entre parámetros fluctuantes y ambiguos umbrales. Y el tercer término es el transitorio, que se refiere a la animación de estos conceptos, de lo diferencial y lo liminal, cómo animas esto, cómo le das vida en la forma musical. Porque así esto, para que esta música sea un campo de fuerzas en vez de parámetros muertos, donde el interés esté en las relaciones entre los objetos en sí mismos, en vez de categorías discretas, o entender que todo está conectado. Acá Donaldson está citando a Tristan Murray. Esto es de Melody and the Threshold que tiene estas citas. Un ejemplo que no vamos a ver acá, pero modulaciones de Grisey, y hay una descripción acá del solo que estoy citando, el solo Moss, donde habla de la escritura liminal, porque los objetos sonoros son un piano y los metales son los generadores de sonidos, pero con toda la orquesta genera otros campos de profundidad. Esta pieza está dentro de la serie Los espacios acústicos de Grisey, donde está la obra Parciales. Acá me voy a Calla Sariajo y a un artículo de Calla Sariajo llamado Timbre y armonía, interpolaciones de estructuras tímbricas, que es del 87. En este artículo, Sariajo habla del timbre y de la armonía musical y de las relaciones de estas usando ejemplos de su propia obra. Y también discute así el uso de la computadora en la composición e investigación musical. En este artículo, Sariajo introduce el eje sonido-ruido, el cual usa para crear tensión y reemplazar la función dinámica de la armonía y generar forma, lo usa para generar forma, pero también para construir formas más largas. Um, en este eje, el sonido podría reemplazar a la consonancia y el ruido a la disonancia. Es más complejo que esto, pero es una forma de entender estos opuestos. Bien. El ruido puede entenderse también como una flauta en el registro grave o un cello tocando sul potticello. Y el sonido puro puede ser una campana o la voz humana cantando en la tradición occidental. Este eje existe como una abstracción que puede aplicarse a varias escalas. Sariajo designa el término genérico timbre para una síntesis de varios elementos. Entre estos son la pureza del sonido, si el sonido es más puro o ruidoso, o su textura, más liso o más granulado. Este es un eje unidimensional y Sariajo adopta otros opuestos además del sonido o ruido. Uno como puede llamar el timbre, puede también llamar al ritmo, a la armonía, el rango de alturas. O sea, es un eje unidimensional, pero Sariajo busca crear unas redes más complejas de esto, porque de pensar otras formas que pueden ser jerárquicas o no de pensar el timbre. En unas funciones tradicionales, el timbre sería un eje vertical y la armonía un eje horizontal. La armonía constituye el ímpetu del movimiento y el timbre la materia que sigue a este movimiento. Acá hay un ejemplo que nos vamos a escuchar en esta presentación de la comisne, no sé cómo,
para una pieza para flauta y electrónica, se calla Sariajo, en donde empieza la obra con el intérprete recitando un texto, donde lentamente va subiendo la flauta a la embocadura, hasta que está totalmente en la embocadura y deja de recitar texto y empieza a ejecutar la flauta. Y es un proceso de transformación, este proceso de transformación aplicado a un solo instrumento. A Sariajo le interesó mucho el desarrollo de la forma musical desde sus primeras composiciones y se convirtió en la base de su trabajo creativo. Explorando el desarrollo de la forma, le llamó la atención la significancia del dinamismo y la estasis, de la estática, lo quieto y el dinamismo del movimiento. Y explora mucho esto con el eje, con estos ejes entrepuestos, busca también estas transiciones, estos umbrales. En la práctica, Sariajo aplica estos conceptos de Grisey y está muy influenciada por las artes plásticas y cita mucho Kandinsky en este artículo también. Cuando Sariajo habla de la forma, se refiere a la definición de Kandinsky de que la forma es la manifestación del significado interior. Esto en lo espiritual, en el arte. Y acá tengo más citas directas en inglés de esto, de este artículo, de donde Sariajo está citando a Kandinsky. En su trabajo Punto, Línea, Plano, Kandinsky habla de las oposiciones fundamentales en las artes plásticas. El punto, como la ve como la estasis, y la línea, la tensión creada por el movimiento. La calidez o la frialdad de un color, lo vertical y lo horizontal. Y dice que cada forma de creación artística está basada en estas nociones, pero que la terminología entre las artes difiere. Y está muy influenciada Sariajo por las artes plásticas y le ayudaron a captar la importancia de los espacios de transición. Y incluso acá dice que como de niña estaba influenciada por la teoría de los colores de Gödel, donde se plantea el nacimiento de los colores dentro de los confines de la luz y la sombra. Y la tensión creada por estos espacios de transición le fascinaron mucho a Seriajo como parámetros de creación musical. Acá tengo ejemplos que sí vamos a escuchar del papilón 3 y el papilón 4 que los análisis para estos papilones estoy sacando de una tesis de Estrella Shalolaku, que es una tesina de ella, que se llama Análisis, Interpretación musical y estructural de la pieza Sex Papilón de Calla Sariajo. Acá vamos al papilón 3. Acá viene de la melodía liminal. Esta es la primera vez que se presenta la melodía en Sex Papilón. Y acá ya hay un trabajo donde se presenta la melodía que se desarrolla un hexacordio más adelante, pero tenemos este elemento de la melodía y el trémolo que se va desdibujando y tenemos estos dos elementos. Y con el desarrollo de este papilón, la melodía se va difuminando también en el trémolo y se genera esta liminalidad donde nos presenta un material claro musical, pero que después se va fundiendo en el timbre y en las secciones, porque también el trémolo separa las secciones porque se vuelve a repetir la melodía. Y acá otro ejemplo del papilón 4 que sirve como esto de la transición, o de los espacios de transición y la transformación tímbrica y de los umbrales. Con ese gesto ya podemos ver, hay un material que está siendo transformado, bastante
estático respecto a alturas, pero el movimiento y el dinamismo se genera por el timbre mismo y por la transición entre estos espacios. Nos presenta así con este armónico sultasto que llega a un punto máximo de tensión con el scratch y que resuelve con la nota ordinaria, tocando las cuerdas al aire y la nota ordinaria. Y se genera esta transición de un sonido mucho más etéreo a, a este sonido rugoso del scratch y la resolución del sonido puro del cello. Bueno, y este fue mi trabajo.